al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Echarnos la mano desde tu trinchera. Y ahora sí empezar con esa justa pregunta, mi querido Gus. El argumento que quiero desmitificar es el siguiente. Ellos mencionan que durante el 2020 el PIB fue a la baja y que esto ya se veía venir desde antes. O sea, incluso su argumento fue el quiebre económico viene desde antes de la pandemia. O sea, no nos pueden decir que es por la pandemia. Y ese era el argumento. Yo decía, bueno, ¿de dónde se informan? ¿De dónde lo sacan? Y tú me pasabas un dato y me decías, a ver, la caída del PIB ha sido generalizada. Entonces, me gustaría que, profundizáramos un poco en el tema del PIB para aquellos que quedaron como despistados en el de dónde sacan que veníamos en una debacle económica antes de la pandemia y que fue a raíz de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y fíjate, no, antes que nada, nada que agradecer, o sea, el apoyo de mi parte para con ustedes siempre va a estar y es mi palabra con la que yo me rijo. Entonces, nada que agradecer, me da gusto que haya sido de utilidad. Y comenzando con la pregunta es, a ver, ellos mencionan que la debacle viene en 2019 y entonces el crecimiento que tuvimos en 2021, ¿de qué fue? Sigue Andrés Manuel en el poder, sigue Andrés Manuel en el gobierno, sigue la 4T avanzando los proyectos, avanzando las políticas, y entonces este argumento que ellos decían es que como llegó Andrés Manuel, empezamos a caer. Lo que sucede es que en principio no hay una congruencia en eso. La segunda cuestión es, en 2019, lo que pasa es que se empiezan a retirar dentro de este cálculo, esta sumatoria total de bienes y servicios, se empiezan a retirar las obras y los remanentes, por así llamarlo, de lo que en antiguos sexenios siempre hacían para maquillar, sobrevalorar lo que es el PIB. Para esta clase de economistas o la gente economista que dictaba en aquel momento las políticas a seguir por el rumbo de la misma, a ellos era muy importante el PIB. Para ellos el mismo argumento que ellos nos marcan del petróleo, digamos que en economía es la misma analogía para el PIB. El PIB hace 30, 40 años que ya se ha dicho en repetidas ocasiones, premios Nobel, economistas reconocidos mundialmente, han dicho, dejen por fin de lado el PIB, que no representa la realidad de ninguna economía. Y aquí es donde Andrés Manuel, surge la figura de Andrés Manuel y él va en continuidad a ellos. Entonces, si vemos que, no sé, a mí me da curiosidad, ¿no? Pero premios Nobel alrededor del mundo, economistas reconocidos en distintos foros internacionales, te dicen que el PIB no sirve y que si subes o bajas, al final del día no te representa la realidad de la gente, de tu país, de tu economía. Entonces esta gente realmente es que vive del pasado, ¿no? Para empezar. O sea, y aquí yo apoyo lo que menciona Andrés Manuel, tenemos que buscar, espero que Andrés Manuel lo emprenda, tenemos que buscar una forma para poder medir el crecimiento realmente a través de la gente, a través de las vivencias, que incluyan desigualdades, que incluyan discriminación, que incluyan este tipo de factores que en todas las economías existen. No es México el epicentro de la galaxia, mucho menos. Esto sucede en todos los países, a mayor o menor magnitud, pero sucede. Y en las economías emergentes, como es México, una economía emergente, es ahí donde suceden más. Otra cuestión es muy importante, ¿no? Sabemos que alguien no sabe de estos temas cuando todavía están utilizando los términos de primer o tercer mundo, estas cuestiones que se usaron en la Guerra Fría. Esto tiene nada que ver con lo que actualmente se utiliza. Entonces, bueno, empezando desde ahí, pues sabemos que es alguien que simplemente no conoce ni la coma de lo que habla. Y ahora, en 2019 se dejaron de contabilizar estas obras que venían, se retiraron de presupuesto y naturalmente, como hablamos de que el PIB es la sumatoria de todos los bienes producidos y de todos los servicios producidos finales, es decir, totalmente terminados, entonces quiere decir que hay obras, por ejemplo, que emprendió el gobierno en 2019 y que naturalmente no están terminadas. Entonces en el PIB no se pueden cuantificar porque no son bienes o servicios terminados. Hay un PIB, por ejemplo, que te mide los bienes intermedios y es ahí donde podemos ver esta diferencia. Digamos que el PIB intermedio te puede dar una claridad de cómo puede avanzar el PIB en una economía, pero no es el único factor, naturalmente, que te puede dar pie a pensar en cómo puede evolucionar. Ahora, ellos se enfocan muchísimo en que en 2019 cayó.
pero no se enfocan en que ahora mismo estamos teniendo una recuperación significativa, que si bien 2020, que fue el año crítico, que fue el año más fuerte de la pandemia, porque durante meses y meses no hubo producción en ninguno de los 3 niveles de producción que contiene y que suma el PIB, que es actividad primaria, actividad secundaria, actividad terciaria. Dicho de otro modo, actividad primaria es la ganadería, es la pesca, es la agricultura, la extracción y bajo de las materias primas. Segundo nivel es la industrialización y comercialización del mismo bien ya transformado. Y el tercer bien es la venta, o sea, la llegada hacia el consumidor. En estos 3 niveles podemos ver cómo también la economía ha avanzado. Y mientras México pueda avanzar en la producción, en lo que somos ricos, en la materia prima, y podamos evolucionar a tener industrialización, o sea, la nacionalización de muchos de estos bienes, y la producción propia para que salga más barato producirlo, pero que asimismo produzcas más empleo, produzcas más ciclos de producción y al final del día la gente no tenga una necesidad de buscar una canasta básica sobrevalorada, o sea, con sobreprecio, pues entonces la economía avanza. Pero esto fue en todas las economías. Hay una medición de Banco de México que a mí me encanta mucho. Esto es muy, muy técnico económicamente hablando, pero lo hablaré así. Banco de México tiene ciertos niveles para definir, por ejemplo, cuánto dinero imprime, cuánto dinero ponen a circulación. Es decir, Banco de México te dice, vamos a subir, un ejemplo muy simple, digamos, vamos a imprimir 10% más de billetes y monedas. Pues lo ponen a circulación y es ahí donde la gente puede llegar a sentir ese golpe de aumento de billetes. Vamos a decirlo de algún modo muy simple, muy, muy claro para no entrar en complejidades. Esa es la medición M1. El AM1, Banco de México, no solamente estudia los factores a nivel nacional, sino los estudia también con las demás economías con las que se puede medir. Es decir, medimos con las economías emergentes latinoamericanas, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, y asimismo las medimos con las economías desarrolladas, ¿no? Hay un debate ahí que si México ya pasó de emergente a subdesarrollada, bueno, no entraremos en esto, pero se miden. Entonces pudimos ver que en la oferta o en lo que generan los bancos centrales, también hubo una caída en esos momentos. Cuando empezaba la crisis, reducieron esta parte de producción de billetes y monedas, dada la crisis, dado que necesitas retirar dinero del circulante, de lo que maneja la gente, inversores, empresarios, etcétera, todos los niveles, para poder mantener el poder adquisitivo y, por tanto, la estabilidad económica. Cuando se empieza a abrir la economía y empezamos a reactivarla, es ahí donde también este indicador nos muestra cómo las economías de primer mundo empiezan también a producir más billetes y monedas para la gente y asimismo las economías emergentes. Entonces estamos viendo que todos los factores, a ellos les gusta tanto Suiza, tanto Dinamarca, pues lo mismo sucedió con las economías latinoamericanas. ¿Por qué? Porque todas tuvieron un factor decisivo, la entrada de la pandemia y por tanto esta suspensión, vamos a llamarlo así, esta suspensión, esta recesión de las mismas. No hay más. Entonces, vemos que todos tuvieron esta caída y ahora México empieza a recuperar camino en el PIB y entonces ahí donde este argumento que manejan de que desde 2019 viene cayendo, sí, sí, pero 2021, 2019 por un factor importantísimo, empiezan las obras, pero identifican al PIB. Y es ahí donde sabemos que el PIB cayó, ¿vale? Ese fue el primer factor. El segundo factor que tuvimos fue que también el tipo de cambio en ese momento fue a la baja el peso. No fue una depreciación grande, pero sí hubo un fenómeno dado los principios de pandemia y la incertidumbre que podía causar el COVID en ese momento. Entonces ahí donde vemos que el PIB, como se cuantifica también con dólares, si el dólar se aprecia, el PIB también tiene una contracción. Es decir, si sube el precio, entonces el PIB para nosotros, por ejemplo, se reduce. Y es ahí donde también vemos una caída. Y esto, todos los economistas coinciden. Sus favoritos, Billy Ríos, Jonathan Heath, su gobernador de Banco de México, etcétera, coinciden en ello. Es así de simple. Pero hablabas de Lili Telles. Lili Telles es una de las personas que puede argumentar esto. Le creo más a mi perico. Oye, quiero integrar un poquito algunos comentarios de la gente porque veo que hay debate. Sí, sí. Está el comentario de Kaiser, que nos ve desde Twitch, en donde dice, con un PIB más alto es fácil sacar de la pobreza a la población. ¿Esto es cierto? No,
No, para nada. No, para nada. Lo que sucede, si sube el PIB, simplemente nos indica cuánto produció un país, una economía, en un determinado tiempo, tanto de bienes y servicios. Esto no necesariamente quiere decir que se refleje en la vida diaria de las personas, porque aquí podemos tener distintos indicadores. A mí uno de los que me gusta mucho, y que yo le recomiendo a la gente que puedan buscar este indicador, es la pobreza multidimensional. Suena como sacada de película, yo lo sé. Pero es decir, este indicador nos mide distintas escalas. Acceso a seguridad social, acceso a educación, acceso a alimentación, acceso a vivienda y de ropa, pues no me acuerdo cómo se llama, pero de ropa, pues. Estos 5 niveles los mide y hacen un indicador muy completo para poder medir entonces la realidad de las personas. Porque ¿de qué me sirve a mí producir mucho? Puedes producir una barda, por ejemplo, llamada refinería, vamos a decir que Literalmente es la una barda refinería, de... una Ajá, barda. y mi Exacto. gusto, o sea, La barda esta luminosa que tenemos en Reforma, por ejemplo, la esa, suavicrema. la subicrema, el avión, por ejemplo, la O sea, venta de sí, un grupo cervecero. esas compras, por ejemplo, o sea, esas compras incrementaban el PIB. Exacto. Me da risa porque es así, es así. Es un bien terminado por parte del gobierno, es producido en el país, por tanto suma. Y ellos decían, claro, ya subimos 3%, ya subimos 4%. ¿Y qué refleja eso en la realidad? Absolutamente nada. El PIB es un indicador que te mide lo producido, hasta ahí, pero no te mide cuánto impacta, no te mide cuánto reduce pobreza, no te mide cuánto reduce desigualdades. Ya no hablamos de discriminación, porque de la desigualdad podemos decir que surge discriminación social, de la desigualdad surge la discriminación racial, montón de problemas que, por ejemplo, durante décadas muchas instituciones muy respetadas te han dicho, atención a esto, dejen de lado el PIB no te indica nada. Es como decir, tengo 100,000 pesos en mi cuenta. ¿Y de qué te sirve? Claro. No tiene un impacto. Ahora, Mario Lott nos venía diciendo que la economía de México es la peor y ahorita pone, ya salimos de las primeras economías del mundo. Creo que, vaya, hablemos del contexto pandemia y hablemos del contexto global. Incluso las economías mundiales están haciendo modificaciones. Ya vemos con los asuntos de la crisis energética que hay en Europa, hay modificaciones que están buscando hacer en sus economías, empresas productivas del Estado, no estamos hablando de vamos a cambiar, están cambiando los escenarios. Pero México ha salido de las primeras economías del mundo, Gus. Y yo quisiera saber en qué punto del pasado entramos a ser una economía desarrollada. Yo creo que preguntaría antes esto, porque no es que ya hubiéramos entrado y de repente salimos con la entrada de Andrés Manuel o temas como este. La verdad es que la pandemia de Andrés Manuel probablemente le atrasó mucho con el plan de la cuarta transformación. Ahora, la realidad es que qué bueno que le tocó a él la pandemia, por un lado, porque no me imagino a un José Antonio Meade o a un Ricardo Anaya en algún momento manejando esta pandemia. No quisiera ver el escenario fatalista que hoy tendremos. Ahora, ciertamente sí que los espectros económicos en muchas partes del mundo están cambiando. Y hoy Rusia, por ejemplo, nos pone el ejemplo de cómo esto puede cambiar. Porque con la crisis energética, con el conflicto bélico que hoy se maneja, Rusia indica que no va a comercializar con otros países, hablando de temas de gas, sino es a través de su moneda, el rublo. Y este lo está sustentando con oro. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un tanto acerca de ello? Está volviendo a ser nuevamente, y porque al final del día, si Europa no acepta esto, pues Europa en 3 meses se va a quedar sin gas. Entonces van a tener que comercializar con la moneda rusa y por tanto darle sustento con oro y con plata a las monedas. México esto lo tiene y México podría ser una de las que también pueda dar el cambio a volver a sustentarlo con una materia prima. Y esto sería fabuloso porque entonces muchas economías llamadas desarrolladas, como es Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un grave problema también de distintos aspectos sociales económicos, desigualdades, drogadicción, etcétera, entonces también se verían muy impactadas y podría haber un cambio estratégico económico mundial. Entonces, no es que hubiera salido. México simplemente yo creo que mantuvo muy bien contenido los impactos de una pandemia que naturalmente es un hecho muy feo, ¿no? Pero que Estados Unidos se enferma, pues México le daba una pulmonía tremenda. México no sufrió tanto los efectos, si decimos que
tuvimos desempleo, que tuvimos un aumento en los niveles de pobreza, etcétera, realmente es que pudimos reactivarlo rápido y poder llegar a niveles, por ejemplo, de empleo previos a la pandemia. Y estamos llegando a niveles de PIB, que tanto les gusta, previos a los de la pandemia. Y es ahí donde decimos, México contuvo muy bien el impacto económico con medidas tanto gubernamentales como asimismo su par, que es Banco de México. Ahora, Gus, nos comparan mucho con las economías, sobre todo con la de Estados Unidos. En el debate también me decían que cuando la economía de Estados Unidos iba hacia arriba, la de México iba completamente hacia abajo y que esto fue justo antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador y cuando llega Andrés Manuel es entonces cuando la economía mexicana va para abajo y la de Estados Unidos va para arriba. Pero ahorita acabas de mencionar desigualdades en la economía de Estados Unidos y de hecho ya habíamos platicado, ¿no? Lo hemos platicado en varias emisiones de Chilenomics de cómo es que en Estados Unidos es un país que, a mi parecer, y corrígeme si me equivoco, está fundamentando su economía mucho en, como todo mundo comercializa y todo mundo habla de dólares, y como todo lo hacen en tipo de cambio dólares, pues a mí me va muy bien, ¿no? Porque yo me puedo endeudar, y todos me van a pagar mi deuda, no la pago yo. Pero si esto llega a cambiar, ¿no? Si empezamos a comercializar con otras monedas, por ejemplo, rublos, o hablemos de las monedas chinas, creo que este es un escenario que se le podría revertir a Estados Unidos particularmente. ¿Cómo quedaría México si esto ocurre? Yo creo que México tiene la oportunidad de aperturar nuevas vías comerciales. Hoy tenemos el 70% decidido con Estados Unidos. No digo que sea malo, es un mercado muy amplio, pero digo que podemos tener mejores oportunidades competitivas con otras economías como por ejemplo China. Y China es una inmensidad de entrar a un mercado asiático. Digamos, en 15 años, 20 años, Estados Unidos ha perdido mucho poder comercial en el mundo. Manuel ya lo decía en un discurso que le encantó en el Castillo de Chapultepec. Ahí mencionó una parte importantísima. Estados Unidos ha perdido tal grado de poder comercial que China lo ha ganado. Y que si esta tendencia continúa, Estados Unidos en otros 20 años tendrá el 37-40% de control comercial, acuerdos comerciales, y Estados Unidos el 3%. Eso para una economía como México no te deja en una posibilidad de decir, reevalúo mis comercios con Estados Unidos. Pues volteo a ver a China, porque él me está dando muchísimas más opciones. Porque México tiene materia prima, China no la tiene. México tiene para producir alimentos, China no lo tiene. China tiene la capacidad instalada, la tecnología para poder desarrollar obra muy barata y en tiempos muy cortos. Es muy eficiente la forma en la que ellos operan sus obras públicas y privadas. Y entonces es ahí donde podemos hacer acuerdos comerciales que favorezcan a las dos naciones. Con Estados Unidos perdemos mucho este sentido, porque aparte de todo, México tiene una desventaja competitiva con Estados Unidos, que son los sueldos. No es lo mismo trabajar en Estados Unidos a México. Estados Unidos le es muy redituable enviar empresas, Canadá lo mismo, a México, porque el sueldo es muy bajo comparado con lo que ellos pagan en Estados Unidos. A distinción con China, que podemos hacer esta equidad de sueldos y podemos competir también en ese tema. Mano de obra podemos competir. Estados Unidos no. Es un espectro muy desigual que nos enfrentamos. Pero asimismo ellos, como economía desarrollada, enfrentan también mayores niveles de desigualdad, de marginación y de discriminación, que esto al final del día también impacta en las economías. Para mí, yo digo que en 20, 30 años México tendrá que estar volteando 100% al mercado asiático, con China, y empezar a ver otros mercados que te van a redituar mucho más. Podrás tener eficiencia en obra pública, por ejemplo, y a ellos tener competitividad y precio en materias primas. Ahora, Gus, el tema es la moneda, la percepción de la moneda. Hoy el presidente lo mencionaba, ¿no? Ya el presidente como que se agarra los jueves para hablar sobre temas económicos. Yo mencionaba la estabilidad de la moneda mexicana, ¿no? Cómo es que no ha perdido valor frente al dólar, como incluso ha mejorado su percepción, ha mejorado el valor con respecto a cómo la encuentra cuando entra, ¿no? Entonces, ¿qué significa, para que la gente lo entienda, para que quienes no lo ven lo entiendan, cuando nos dicen, es que la economía de México depende en un 90% del dólar? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la moneda mexicana no esté perdiendo valor en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis y con una dependencia importante a los tratados comerciales que nos ligan con Estados Unidos y Canadá? Uf, es vital, o sea, es vital. Y llevamos 16 días en una apreciación de la moneda mexicana frente al dólar. ¿Qué significa esto? En principio, una de las cuestiones que más se maneja, la deuda que tenemos.
La deuda está en dólares. Si ganamos camino, si se aprecia la moneda mexicana frente al dólar, entonces nuestra deuda se reduce. Y eso es algo que naturalmente con los gobiernos anteriores empezamos, por ejemplo, en los tiempos de Felipe Calderón, en un nivel de tipo de cambio y lo dejaban en 60% arriba. Entraba Peña Nieto y lo dejó en 88% arriba. Y por tanto la deuda también subía, más allá de los préstamos que ellos generaban y que tampoco veíamos reflejados. Porque, reitero, el solicitar deuda a instituciones financieras internacionales no significa que es algo malo. El tema es cómo utilizas esa deuda y a qué lo vas a dirigir. Ellos lo dirigían a sus bolsillos. Y hubo un préstamo que Enrique Peña Nieto solicitó de 3,000 millones de dólares, faltando un mes, para que saliera del cargo, y fue aprobado, y esos 3,000 millones, pues no sabemos dónde quedaron. Bueno, sí sabemos, pero no en la mano del pueblo de México. Ahora, el que tengamos esta estabilidad también nos sirve porque comercialmente tenemos mayor seguridad, mayor certeza de que pueden hacer acuerdos comerciales, venta, compra, etcétera. Aprovechar el Tratado de Libre Comercio que tenemos para poder generar una ventaja, al menos en precios, que nos convenga a nosotros. Entonces, segundo punto, es muy importante. Podemos vender tanto, podemos comprar y no tenemos este cambio en los precios que normalmente nos impactaría si estuviéramos depreciando, si se estuviera depreciando por mercado la moneda. Tercer punto es, ¿cómo es que el gobierno hace que tenga certeza de la moneda mexicana y que, imaginemos, yo como empresario que tengo 3,000 millones de pesos o de dólares, da igual la cantidad, pero lo que lo tengo invertido en el país, y cómo yo sé que mantengo este dinero en moneda nacional, porque cuando tengo inseguridad, cuando tengo incertidumbre sobre todo de las decisiones de gobierno, naturalmente se mueve el dinero hacia el dólar porque es la que tiene mayor respaldo o la que te puede ofrecer mayor seguridad en momentos de incertidumbre. Imaginemos ahora el caos que tenemos, porque esto fue un caos, la pandemia y ahora un conflicto bélico. Pero sobre todo la pandemia, que esto fue mundial y que afectó a todas las naciones. En ese punto vimos que los empresarios, que el dinero se mantuvo en moneda nacional. Esto quiere decir que tuvieron certeza de las decisiones de gobierno, porque un error o una decisión errada o algo, lo más mínimo, porque así son los financieros, lo más mínimo que ellos pudieran ver que le podía pegar a su dinero, lo mueven a dólar, lo mueven al oro, lo mueven, no lo van a mantener, no van a aceptar un riesgo y esperar que en un momento dado se estabilicen las cosas. No es como la película de Spider-Man de que tranquilos se van a estabilizar. No, esto se mueve en segundos. Entonces decimos, si bien el gobierno no tiene un control, ténganlo muy claro, el gobierno no mueve el tipo de cambio. Ya hace mucho tiempo que este tipo de movimientos dejó de hacerse, eso fue en los 70s, pero sí que indirectamente sus decisiones han tenido tal impacto que han decidido mantener su dinero en moneda nacional. Y eso ha favorecido a que no haya estas variables o estas variantes altas y bajas dentro de la economía mexicana. Y como cuarto punto, y esto se reconoce porque, digamos, el Banco de México sí que tiene injerencia directa para poder decidir cómo es que se mueve ese dinero. El Banco de México, con las decisiones que ha tomado, le han dado también a estos inversores, a estos empresarios, a este dinero, la seguridad y la certeza de que mantener aquí su dinero a través de la política monetaria. Hablamos de tasa de interés, hablamos de emisión de bonos, hablamos de reservas internacionales. Es tal el grado de salud financiera de Estado que tenemos hoy en día que hasta pensamos, hasta Andrés Manuel decía, no nos funcionan ya tantas reservas internacionales, pues paguemos deuda. Digo, es algo que no se puede hacer, pero era tal la seguridad que teníamos de si entramos en una crisis, tenemos las reservas para poder hacer frente y estabilizar cualquier incertidumbre, cualquier crisis que podamos llegar a tener. La realidad es que económicamente y monetariamente no hubo esta crisis y es porque se conjuntan estos factores ayudan a dar certeza. Y esto pareciera ser que, pues sí, les molesta mucho a la oposición porque ellos quisieran ver a un país con una inflación del 50%, como Argentina sucede lamentablemente, o en los niveles que tiene Venezuela, y no sucede así. La inflación en México es una de las más contenidas a nivel continental y a nivel mundial. Ese es el tema, creo que sí nos gusta, o sea, vaya, hay gente que quiere ver mal a México, y como no les está funcionando, se enojan y lo inventan, pero vale.
Ahora, amigos, hay una pregunta que me hicieron antes de que entraras y te la dedican a ti, ¿no? Nos pregunta Toñín Córdoba que si le podríamos dar luz sobre esa leyenda de los 90 días que se pagarían como reparto de utilidades, que si esto es real, que si nos puedes apoyar como con el tema, si es real, cómo funciona, cómo no funciona, etcétera. Pero ahí, ¿cómo fue? Ahí no entendí la pregunta. ¿Cómo fue la pregunta? Mira, o sea, nos preguntan que si les podríamos dar luz sobre el reparto de utilidades, que ya hay como una leyenda de los 90 días que se van a pagar como reparto de utilidades. Ok, mira, no desconocía eso, ¿eh? Fíjate cómo voy a aprender seguramente de esta pregunta, porque, bueno, el reparto de utilidades por ley federal de trabajo se tiene que hacer, y tengo entendido que el nivel laboral es muy bajo, entendido que sean 90 días. Ok, se las debo para la siguiente emisión, y les la prometo que les tenemos. traigo un análisis bastante grande de eso, porque ahora sí me agarraron en curva. ¿Ya ven cómo todos aprendemos? ¿Ven? Pero lo bonito es que podemos platicar de esto. Entonces, la próxima semana hablamos sobre el reparto de utilidades. Sí, mira mamá. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.